Saludos con todos. Hoy les traigo las palabras del experto Byron Villasís sobre el censo que se está realizando en el Ecuador para 2022. Un censo que deja mucho que desear, parece. Es como que si le hubieras encargado al vecino, oiga vecino, hágame un censo, ya pues le invito a mis cuatro panas y lo hacemos. Así bastante improvisado se nota, se siente que es así. Y no solo eso, sino los peligros que conlleva esto para que lo hackeen con una facilidad. El mismo Alexis Moncayo pues pone de ejemplo los hackeos que ha tenido el Ecuador últimamente como para que el censo también sea vulnerable, y de hecho en esos días mismo hubo una vulneración. Los del INE dicen, no, no pasa nada, todo está bien, fresco, aquí tenemos todo bajo control. Sí, claro, ¿quién nos garantiza eso? Con preguntas como nuestra cédula. Realmente me extraña que este tipo de gente, porque se nota la inexperticia, es decir, se la nota, no hayan hecho el censo en línea en el Google Forms, solamente eso les falta. Regalar todos nuestros datos, ¿a quién rayos sabe quién uno? Y alguien podría decir la típica, como no soy importante, mis datos no importan. Sí, sí importan si algún extorsionador tiene acceso a esos datos y sabe qué tipo de casa tienes y si tienes vehículo, si tu casa tiene dos pisos, si tu casa es de lujo, si tu casa es sencilla, cuántas criaturas tienes, están trabajando tus criaturas. Entonces sí, tus datos valen. Tus datos no pueden ser regalados, sorteados y vendidos alegremente a un desconocido que tú no sabes. Saben todo de ti, pero tú no sabes nada de ellos. Eso no es justo. Tus datos valen. Tus datos tienen que estar seguros y este censo no los garantiza. ¿Qué hacer? Ese es el punto. ¿Qué hacer? Realmente que las vulneraciones a esto son terribles y da mucha pena que todos nuestros datos, los datos de todo el Ecuador, que te incluyen a ti, estén vendiéndose en Miami, estén vendiéndose en el Deep Web, estén usándole de empresas para llamarte, para joderte, o por los mismos partidos políticos para ver por quién vas o quién no vas, si eres correísta, si no eres correísta, si eres extremista religioso, si no eres extremista religioso, cosas que nos hacen daño. Este censo está mal hecho, realmente que está mal hecho. Pero bueno, mejor escuchemos a un experto, Byron Villasís, lo que tiene que decirnos en Punto Noticias con Alexis Moncayo y Licenia Espinel. Por ejemplo, aspectos que se iban sumando a este proceso que no se habían repetido en anteriores. Creo que el más simbólico es la entrega de la cédula de identidad, ¿no? Por la cantidad de información que este documento tiene y que le estaríamos entregando al personal del INEC. Usted ha seguido recibiendo denuncias. ¿Qué ha escuchado de la gente? Porque la recomendación era que se censen. De hecho, creo que el mismo director del INEC ha dicho, ya no importa, que no den la cédula, pero que cumplan con el censo. ¿Cómo está funcionando aquello? Gracias, Alexis. Sí, hay un tema importante que mencionar. Desde el inicio, el INEC quería obligar a los funcionarios públicos y también a los ciudadanos a entregar la cédula. Eso desde un inicio, y como tú bien lo recuerdas, mencionamos que siempre fue inconstitucional y que fue ilegal. Después fueron suavizando el discurso, tratando de moldar las cosas y de decir que no, nunca obligamos, ahora decimos que es opcional. Sin embargo, es muy tarde y ya se interpusieron acciones de protección y medidas cautelares para que ellos no procedan con este acto ilegal e inconstitucional. Estas acciones de protección, estas medidas cautelares, lo que buscan es que no se utilice esa información y sobre todo que se elimine la pregunta del censo. Recordemos que el censo se está levantando con tablets y que el censo se hace en línea. Entonces no es como los censos de antes que se imprimían en el sector rural o cualquier persona que sea vulnerable en aspectos de documentación, por ejemplo, migrantes indocumentados, va a sentir la presión de llenar esa información. Por más que le digan que es opcional, por más que le digan que no necesariamente tiene que entregar, las personas que están en condiciones de vulnerabilidad van a tener que entregar esa información. Por lo tanto, lo más sano y lo más constitucional es evitar que se incluya esa pregunta y eliminarla del cuestionario. Hay otros problemas en temas de autoidentificación, problemas de coordinación. Hay chicos que han salido a trabajar sin uniformes, chicos que no tienen movilización, hay chicos que les han robado, ya hay más de 20 tablets robadas a nivel nacional y tenemos que empezar por lo más delicado, que es lo que le va a afectar a toda la población, que es el tema de la inclusión de la cédula de identidad. Economista Villasís, ¿qué temas uno debe responder en el censo presencial y qué temas no? Y le pregunto eso porque se me ocurre, no sé, yo supongo que todos los que van a participar en el proceso están debidamente entrenados, pero ¿qué pasa si uno de los censistas le pregunta qué ideología política tiene, qué religión tiene, que si tiene cuentas bancarias, si tiene propiedades, o que dónde trabaja, o que cuánto gana, cosas así? Eso uno debe responder. Y hay preguntas tan delicadas como el número de niños que se ha perdido en cada mujer del hogar mayor de edad, o preguntas muy delicadas como la identidad de género. Entonces, ese cuestionario tiene cosas tan sensibles, tan personales, tan íntimas, que se necesita un proceso de capacitación calmado que no existió. Ahora, ¿qué responder y qué no responder?
Es importantísima esa pregunta porque el ecuatoriano tiene que saber, los ciudadanos tienen que saber que nadie te puede obligar a entregar ningún tipo de información. Si tú no te sientes cómodo entregando inclusive información que parecería inofensiva, tú tienes derecho a decir, siguiente pregunta, yo no quiero entregar esa información. Ellos no deberían ellos no deberían preguntar cosas relacionadas a ideología política, a cuestiones personales mucho más delicadas. Eso ni siquiera debería existir. Sin embargo, como también se les comentó ordenadamente en su momento, el hecho de haber ejecutado este operativo exactamente durante un periodo de elecciones y de campaña electoral provoca precisamente estas perspicacias que tú traes a colación. Y ahora no puede sería preguntarme raro por quién voy a votar en las las seccionales, ¿no? Digo yo, podría pasar. Exactamente. Imagínate un chico sin contrato, que no le pagan ni siquiera para poder movilizarse, que no le dieron su chaleco porque solamente entregaron chalecos donde hicieron ruedas de prensa. Y de pronto viene un político y le dice, mira, tú que te vas a dar la vuelta por ahí, por favor, dame entregando esta encuesta también de paso. Y daña el operativo censal y daña inclusive las respuestas que va a entregar el ciudadano. Eso se les advirtió en su momento, no hagan un censo en periodo de campaña electoral, pero hicieron caso omiso y ahora tenemos que atendernos a las consecuencias. Las consecuencias van a ser su cobertura y mala calidad censal. ¿Qué se debe responder en el censo entonces? Preguntas que tengan cierta lógica y cierta intuición respecto, por ejemplo, a temas de edad, sin incluir cédula de identidad, por ejemplo, condiciones de la vivienda, sin incluir condiciones de cédula de identidad, preguntas relacionadas a la composición del hogar, si es que alguien, por ejemplo, ha migrado en los últimos 5 años, cuestiones relacionadas a los servicios básicos, cualquier cosa de información que no atente contra nuestra intimidad, primero, y segundo, cualquier información que no esté atada a una cédula de identidad. Por eso ahora es muy incómodo decirlo, pero el ciudadano tiene que estar muy activo, ¿no? El censo parece una cuestión que viene a despojarnos de información para crear bases de datos que ojalá no tengan fines bancarios o comerciales. Y por otro, a ver, a nosotros nos han hackeado el canal de YouTube, a otros medios igual, han hackeado bancos, han hackeado a la telefónica pública, CNT. ¿Se han tomado las previsiones y precauciones del caso como para que las cuentas y las redes del INEC y del gobierno, ahora que están censando, no sean atacadas digitalmente? A ver, empiezo por lo último. La respuesta es que no. Claro que el INEC te va a decir que se han preparado, que tienen una inversión millonaria y todo lo demás, pero es muy fácil darse cuenta que los protocolos de seguridad no siguen recomendaciones internacionales. Hicimos un conversatorio con la Universidad Central más o menos hace unas 3 semanas, donde se detalló cada uno de los pasos que deberían haberse seguido con anticipación para proteger esa información. Ahora, por supuesto, ellos van a decir que no, que tienen todo un sistema y que está protegido. Me llamó mucho la atención una declaración diciendo que tienen la base de datos cercada con alambre de púas y cámaras. O sea, creo que hay algunas confusiones de cómo se protege una base de datos. Sin embargo, el problema aquí no solo es la buena o mala fe que pueda tener el instituto, sino el tema de que tenemos antecedentes de que en Ecuador se roban las bases de datos como si fueran celulares. Se roba la base de datos del registro civil, que muchas personas saben que se puede comprar en Miami por varios millones de dólares completa. Muchos saben lo que pasó con el escándalo de Nova Strat, donde se tiene acceso a toda la información de la Dirección de Registros Públicos. Muchos saben lo que pasó con la base de datos de la Defensa de Seguridad Nacional, que se supone que es la base de datos más sensible del Ecuador, igual terminó hackeada. Entonces, si hay estos antecedentes, sumado a una baja institucionalidad, esto significa que no tenemos las seguridades suficientes como para decir que esa base de datos va a estar bien protegida. Recordemos que el Ecuador ni siquiera tiene superintendencia de datos, lo que permitiría, en cierto caso, proteger esta información. Y aparte, el INEC está adscrito a la presidencia, lo cual le vulnera a cualquier tipo de acceso a información en algún momento que el presidente quiera acceder a esa información. Persecución o cuestiones así. Lo que sí hay problemas o riesgos de persecución es si es que uno entrega la cédula y después nos damos cuenta que el gobierno quiere saber dónde está Byron Villasís, deme los datos de su casa para ver porque me cae mal y quiero hacerle persecución. Ahí sí hay problema. Entonces ya uno va armando las piezas de rompecabezas y se da cuenta que el censo no es que tiene fallas operativas, sino que más bien está muy bien pensado para excluir, para bloquear derechos, para extraer información comercial y para contentar a un proyecto político por cuestiones de intereses personales. Muchísimas gracias, economista Villasís. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. A usted.